Entonces arrancamos con el tema. Les decía que el tema de hoy, bueno, vamos a estar hablando sobre los periodos del mercado, las tendencias y por ende, pues vamos a empezar a hablar sobre las líneas de tendencia y demás. Entonces, lo primero que vamos a hablar es las tendencias. ¿Qué son las tendencias, chicos? Pues como ya hemos venido hablando dentro del mercado, ¿sí? Dentro de la gráfica y la representación del mercado, uno empieza a hacer un análisis de lo que ha ocurrido hacia atrás, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a ver la gráfica y empieza a identificar el precio, la acción que ha tomado el precio o el movimiento que ha tomado el precio durante unos periodos de tiempo, nos damos cuenta de que se ha formado una tendencia, que es lo que se le llama tendencia. Y la tendencia es la dirección que lleva el precio, ¿sí? Entonces, esa dirección podemos identificar de qué es hacia la alza, hacia la baja o que va de una manera lateral, ¿sí? De lado. Entonces, eh, vamos a verlo aquí en la gráfica. Por ejemplo, a ver, por aquí vamos a limpiar esto un poquito. Eso, vamos a limpiar aquí esta gráfica. Eso. Entonces, por ejemplo, miremoslo aquí un poquito más. Entonces, allí puse mi gráfica a velas de 1 hora. Entonces, si yo veo desde lejos mi gráfica, puedo identificar de que la tendencia que lleva el mercado, pero en tiempos de horas, es una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque se ve a simple vista de que el precio ha venido bajando. Estuvo en un punto más alto y ha venido bajando, 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 hasta llegar a este punto mínimo. Miren lo que aquí mismo me muestra. Este fue mi precio más alto, este que me muestra aquí, y este fue mi precio más bajo, ¿verdad? Eso fue la acción que tuvo el precio durante, a ver, esto estamos hablando ya de 2 meses, porque estamos hablando de horas. Entonces, aquí desde este punto me está mostrando que es desde el 25 de mayo hasta el 8 de julio, ¿sí? ¿Por qué? Porque puse mi gráfica en horas. Entonces, en mi gráfica en horas vemos de que la tendencia es bajista, pero entonces vamos a cambiarla a velas de 1 minuto y la alejamos también. Entonces, por lo menos aquí vemos que es diferente. Aquí sí vemos de que la tendencia va hacia la alza. ¿Por qué? Empezó en un precio más bajo y va hacia un precio más alto. ¿Pero por qué? Porque aquí ya estamos hablando de minutos, ¿sí? Ya estamos hablando de que esto ha ocurrido en un periodo de tiempo desde el 12. Bueno, hoy mismo, esto ocurrió hoy mismo, esto ocurrió hoy a las 6:58 de la mañana hasta las 10, hasta las 10 de la noche, ¿sí? Esto es lo que ha ocurrido. En ese horario, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, el precio de estar en un punto bajo ha venido subiendo. ¿Sí me entienden? Entonces, así es como empezamos a ver qué movimiento ha tomado el precio y qué tendencia ha tomado el precio. Pero las tendencias no solamente lo identificamos viendo en que la gráfica esté hacia arriba o hacia abajo o esté lateral, no. Las tendencias las identificamos también de una forma más técnica. Entonces, esa forma más técnica se llama empezar a reconocer algo que llaman impulsos y retrocesos. ¿Sí? Aquí pues van teniendo la definición, pero entonces los impulsos son cuando en el mercado podemos identificar que hay movimientos con fuerza, ¿de qué forma? Hacia una dirección, ya sea hacia la alza o hacia la baja. Entonces, identificamos movimientos que llevan mucha fuerza. Entonces, vamos a verlo aquí en la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí, miren por acá.
Entonces resulta que aquí hubo un impulso. Esto que identificamos aquí, este conjunto de velas que se ven aquí, fue un impulso. ¿Un impulso qué? Alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado, vemos que en este espacio estaba subiendo, el precio estaba subiendo. Miren, empezó por acá y fue subiendo hasta terminar acá. Entonces, estos impulsos que se ven acá son impulsos donde el precio, donde los compradores están empujando a que el precio suba. Entonces, son impulsos alcistas. Pero resulta que esos impulsos siempre vienen acompañados con algo que se llama retroceso. Lo veíamos acá en la definición. Retrocesos. Y miren lo que dice. Estos se podrían definir como lo contrario al impulso, con menor fuerza, tamaño y sobre todo menor número de veces. Entonces, todo impulso, ¿sí? Que es movimiento que va con fuerza, ya sea hacia la alza o hacia la baja, va acompañado de un retroceso, que es lo contrario, pero con menos fuerza, con menos cantidad de velas, ¿sí? En este caso, como estamos identificando que nuestro movimiento está hacia arriba, entonces los impulsos que está haciendo son hacia arriba. Pero los retrocesos, como hablamos de que es lo contrario, entonces se están dando hacia abajo, ¿sí? Los retrocesos se dan hacia abajo. Entonces, si contamos las velas de un impulso, por ejemplo, arrancando desde aquí, en esta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí en este caso sí estuvo más larga el retroceso que el impulso. A ver, aunque, bueno, aunque ese impulso, este impulso empezó desde aquí en realidad. Este impulso, si lo vemos en un tiempo mayor, a ver qué me hizo, me perdió. A ver, estamos hablando de este. Vamos a ponerle algo allí para que no se nos pierda cuando lo... A ver, aquí. Vamos a una rayita allí. Eso. Entonces vamos a ponerlo a un tiempo mayor. Entonces miren, ahí ya me lo resumió. Entonces mi impulso, es más, ni siquiera había empezado desde allí. Mi impulso había empezado desde acá. Este fue mi impulso. Miren. Todo esto fue mi impulso. Venga, ya le rayo desde dónde iba mi impulso. Mi impulso iba, a ver. Mi impulso iba desde aquí hasta acá. Este fue mi impulso en el mercado. Y aquí se dio el retroceso. ¿Ven? Aquí fue donde se dio el retroceso. Aquí fue donde hubo mi retroceso. Volvió, hizo un impulso y este impulso llegó hasta acá y aquí tuvo su retroceso. Entonces, ahí se cumple esa definición que estamos dando. Y es que, ahí se cumple esa definición. A ver qué se me hizo. Ahí se cumple esa definición y es que los movimientos de impulsos tienen una mayor fuerza y los retrocesos se definen como lo contrario y vienen con menos fuerza, menos tamaño y menos número de velas. ¿Listo? Entonces, así es como básicamente se forman las tendencias. Cuando tú identificas, ¿no? Que hay que el precio se está moviendo hacia la alza, ¿sí? De manera alcista. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay impulsos que son más fuertes hacia arriba, hacia que el precio suba. Y hay retrocesos que son más pequeños a que el precio baje. ¿Sí? Si es bajista, entonces hay impulsos fuertes a que el precio baje, pero los impulsos a que el precio suba son más cortos, tienen menos vela, tienen menos movimiento de dinero y pues van con menos volumen, ¿vale? Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos?
Hasta ahí, ¿cómo vamos? Van contando allí cómo vamos. En cuanto a la tendencia y a lo que está conformado la tendencia, que son de impulsos y retrocesos. ¿Vamos bien? Listo, me dicen que súper, que vamos bien. Listo. Entonces, mírenlo cómo se forma. Ya se lo mostré en el mercado, pero aquí también nos lo está mostrando. Entonces, le repito, arranca el impulso. Si es alcista, entonces arranca el impulso, tiene su retroceso y vuelve y sigue con un impulso. Si es bajista, entonces arranca el impulso fuerte hacia la baja, a que baje el precio, tiene un retroceso más pequeño, y vuelve y coge un impulso más fuerte, ya sea en cuanto a la cantidad de velas o al volumen de las velas, porque también puede que las velas sean más grandes que las que se están formando hacia la alza, ¿sí? Puede que sean las mismas, pero pueden ser más grandes, la misma cantidad me refiero. Entonces aquí puede que hubieran 3 velas, pero la cantidad, perdón, el tamaño de las velas, si va con más fuerza, entonces es más grande el tamaño de las velas que son bajistas. ¿Listo? A ver, seguimos. Entonces, ahí ya venimos identificando las tendencias, que ya se lo mencioné ahorita, pero entonces están las 3 tipos de tendencia. Alcista, que es cuando el precio está subiendo y los impulsos van en esa misma dirección, hacia que el precio siga subiendo, hacia que el precio siga subiendo. Ya lo vimos aquí en la gráfica, por ejemplo, en este espacito, desde aquí hasta acá ha impulsado a que el precio siga subiendo. ¿Sí? Por lo menos aquí, desde acá abajo hasta acá, lo que ha hecho el mercado es que el precio siga subiendo, a pesar de que ha tenido sus retrocesos, pero han sido más fuertes los impulsos a que el precio suba. Entonces, cuando uno ve eso e identifica esos movimientos, entonces uno ya sabe que la tendencia es alcista, ¿vale? Seguimos. Entonces, así se ve el mercado, tal cual como le mostré ahorita. Si ustedes ven la cantidad de velas verdes, son mayor que las velas rojas, que son las que están mostrando los retrocesos. Bueno, seguimos. La tendencia bajista, pues es al contrario. Entonces, los impulsos son hacia la baja, eh, y los retrocesos son hacia la alza, ¿sí? Son hacia arriba, a que el precio suba. Pero como la fuerza en la tendencia está es a que el precio baje, entonces por eso los movimientos se dan más fuertes. Y se ve así en el mercado, ¿sí? Si lo buscamos aquí la plataforma del broker, miren por ejemplo aquí, en este periodo de tiempo, aquí en este periodo de tiempo, miren, aquí fue el precio máximo y aquí fue el precio mínimo donde llegó. ¿Y qué pasó? Empezó a tener movimientos fuertes a la baja, movimientos corticos, laterales, pero movimientos más fuertes a la baja. ¿Para qué? Para que el precio bajara. ¿Listo? A ver, una que se identifique más, aquí, por ejemplo, miren, movimientos fuertes a la baja, movimientos fuertes a la baja, movimientos fuertes a la baja, movimientos fuertes a la baja. ¿Para qué? Para que el precio cada vez estuviera bajando y fuera menor. ¿Listo? Y la otra tendencia que hay, a ver, la otra tendencia que hay es, a ver, estamos, bueno, aquí ya no tenemos, bueno, la otra tendencia que hay es la tendencia lateral. Y es cuando el precio, ¿sí? Cuando el movimiento del precio se pone así como lo vemos aquí, ¿sí? De lado, se lateraliza. Miren, por ejemplo aquí hubo un rango donde el precio se estuvo moviendo, ¿sí? Subía, bajaba y eso, pero se mantuvo en un rango, no bajaba más de ahí, hasta que ya llegó un momento donde rompe y sigue bajando o sigue subiendo, ya sea que rompa hacia el alza o rompa a la baja. Entonces, cuando encontramos estos factores dentro del mercado, ahí podemos identificar algo que se llaman periodos del mercado. Sí, ahí es donde identificamos algo que llaman periodos del mercado. ¿Y qué son los periodos del mercado?
Ya lo vamos a ver. Ya les voy a mostrar por acá. Los periodos del mercado. Miren, aquí está. Entonces, cuando vemos el mercado con sus tendencias y que vemos de que se empieza también a formar tendencias laterales, entonces ahí es donde encontramos los famosos periodos del mercado. Entonces, ¿qué pasa con los periodos del mercado? Resulta que cuando vemos el mercado de una forma lateral, vemos que se empieza a acumular, ¿sí? De forma lateral. Entonces, ese momento donde el mercado está lateral se llama acumulación. Es un periodo de acumulación, ¿sí? Entonces, ese periodo puede durar, sí, dependiendo cómo estemos viendo la gráfica, puede durar minutos, segundos, no, segundos no, minutos, horas, días, meses, ¿sí? Pero en este caso, como estamos viendo el mercado, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿dónde lo miramos? ¿Dónde lo miramos? A ver, a ver. Aquí, por ejemplo. Mire. A ver, sí. A ver que lo veamos bien identificado. Sí, por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Aquí nuestro periodo en el mercado duró, ya les voy a decir. Ah, es que no está tan. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, sí, aquí sí hay varios. Miren, resulta, chicos, a ver, vamos a dibujar aquí un poquito. Resulta, chicos, que aquí en este momento podemos identificar varios periodos de acumulación. Miren, por ejemplo, aquí hay uno donde el mercado estuvo lateral. Aquí hay otro donde el mercado estuvo lateral. ¿Sí? Si yo acerco mi gráfica, ahí me voy a dar cuenta. Sino que como la tengo como la herramienta de dibujo, entonces se nos daña todo. Pero entonces, miren, esta fue un periodo lateral también. ¿Sí? Esos fueron periodos donde el mercado se estuvo acumulando. ¿Qué pasa cuando el mercado se está acumulando? Pues está generando liquidez. ¿Sí? Cuando el mercado se está acumulando, está generando liquidez. Recuerden que estamos hablando de precios y que hay siempre personas comprando y vendiendo. Entonces, cuando están dándose estos movimientos laterales, como les digo, pueden durar días, meses, horas, pueden durar minutos. Entonces, cuando se está dando este periodo de acumulación, es porque están recogiendo. Es como si estuvieran recogiendo fondos. ¿Para qué? Para después dar movimientos al mercado, ya sea para comprar o para vender. Por eso es que ustedes ven aquí, notan aquí, que después de cada periodo de acumulación hay un movimiento, ya sea a la alza o a la baja. ¿Sí? Mire, entonces está el periodo de acumulación y de ahí se da el movimiento. De ahí siguen habiendo movimientos. Vuelve a entrar en un periodo de acumulación para recoger dinero, vuelve y se da otro movimiento. Aquí este otro periodo de acumulación, vuelve y se da otro movimiento. Otro periodo de acumulación, vuelve y se da otro movimiento. En ese caso son impulsos, pero como venía el mercado lateral, entonces ahí da el impulso bajista, hace su retroceso, miren, se da el impulso, hace su retroceso y entra en periodo de, a ver, cambio por acá, hace el impulso con su retroceso. Ah, no está, no sé este color. Tengo un colorcito que se vea más. Hace el impulso con su retroceso. Hace el impulso, bueno, ahí ya entró en acumulación, hace el impulso con su retroceso y ahí arrancan en la acumulación. Aquí hace el impulso, aquí también hubo un impulso y ya entró en acumulación. ¿Ves? Siempre ahí vamos identificando estos términos que acabamos de ver. Entonces, la tendencia, en este caso, vemos de que el precio empezó en un punto más alto
Empezó por acá en un punto más alto y llegó a un punto más bajo. O sea que la tendencia que llevamos ahí es bajista. Es una tendencia hacia la baja, una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio está bajando. Pero en medio de esa tendencia nos encontramos unos periodos dentro del mercado. Entonces, esos periodos los identificamos como periodos de acumulación. Mírenlos, aquí ya los habíamos señalado. Por acá hay otro, periodos de acumulación. Después llegan los periodos de distribución. Esos que se les llaman periodos de distribución es cuando hay los impulsos, que ya los vimos aquí, ¿sí? Porque el precio está moviéndose. ¿Para qué? Para empezar a generar liquidez y para ya que entren las personas que van a definir si van a comprar o van a vender. Así funciona el mercado aquí, donde ya entran las personas que van a decir, bueno, nosotros compramos, o los que dicen nosotros vendemos. Entonces, bueno, ahí me siguió rayada la pantalla, no lo voy a quitar todavía. Pero entonces está la acumulación, están los impulsos, que son los que les digo que se llaman como periodos de distribución. Eh, Vuelve después del periodo de distribución o de los impulsos, ya sea alcista o bajista, vuelve y se forma una acumulación como lo vimos aquí en el mercado. Y entre todos ellos forman lo que se llama la tendencia. ¿Listo? Vuelvo a pasar a la gráfica. Entonces, aquí podemos definir varias cosas. A ver, vamos a rayar. Entonces, tendencia, la tendencia, ¿sí? La acumulación, que ya saben que cada vez que vean el mercado de una forma lateral, se están encontrando con una acumulación. Y cuando hay los impulsos, a la vez son un periodo de distribución. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean un impulso, que el precio se está moviendo hacia una dirección con fuerza, entonces es porque nos encontramos un periodo de distribución o un impulso. O sea, los impulsos generan esa distribución del precio. Impulsos o distribución. Como siempre, yo les comparto pues los materiales. Distribución. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto que estamos viendo en este momentito. Resulta que al usted tener claro la tendencia y los periodos que se están dando dentro del mercado, chicos, entonces podemos tomar decisiones de qué es lo más favorable para nosotros, si tomar compras o si tomamos ventas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que la fuerza del mercado está más, la tendencia y la fuerza del mercado está más hacia la baja, está en este momento bajando más el precio. ¿Qué creen ustedes que sería lo mejor que se pueden tomar allí? ¿Compras diciendo que el precio va a subir o ventas diciendo que el precio va a bajar? ¿Qué me dicen ustedes ahí en el chat? No, pues que el precio va a bajar. Que el precio va a bajar, exacto. ¿Por qué? Porque mi fuerza en el precio es aquí, va a seguir bajando, va a continuar bajando. Entonces yo lo que tengo que buscar e identificar qué es lo que lleva la fuerza. ¿Para qué? Para que me ayude en mi operación. Para que mi operación tenga más posibilidades de que sea ganadora. Entonces yo opero a favor de la tendencia. Escúchenme bien eso. Yo opero a favor de la tendencia. ¿Sí? Hay varias formas de operar, pero entre ellas está de que yo busco estar apoyado por la tendencia. ¿Sí? La tendencia, la dirección que está tomando el precio, la tendencia, la fuerza de las velas, bueno, apoyado por todo, que todo se vuelva un apoyo para mí. Entonces, lo mejor es esto. Bueno, vamos a borrar aquí y vamos a buscar alcista. Mira, aquí por lo menos hay bien bajista. A ver. Aquí, mira.
Ah, pero no, está solamente... No, miremos en otra divisa. Mm, mm. Miren, muchachos, por lo menos, esto, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando ustedes vean el mercado así, huyan? Mire, estas velas están todas despelucadas. Miren eso tan chistoso que se ve. Las velas están despelucadas. Cuando ustedes vean esto así, muchachos, ni se les vaya a ocurrir tratar de buscar alguna operación. Esto es que haya pérdidas de inmediato, de inmediato, de inmediato, de inmediato. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a hacer las velas. Eso es una locura. Es una locura. Entonces, cuando ustedes vean algo así, mejor dicho, no pierdan su tiempo. Mm, a ver, vamos a ver, si vamos a leer el chat por acá. Me dicen una pregunta. Ah, bueno, yo me dijo darle una pregunta, pero no la escribí. Ah, ya, la dijiste. Todo eso se cumple en binarias y en OTC. Chicos, sí, los periodos del mercado y las tendencias son para todos los mercados. Recuerden que OTC es un mercado también, y Forex es un mercado, para todos los mercados se cumple esto que les estoy diciendo. Siempre hay una tendencia, siempre hay impulsos y hay retrocesos, siempre hay, se forman unas tendencias, siempre se forman unos periodos que ya vimos que la tendencia es parte del periodo, de los periodos del mercado. Entonces, los periodos del mercado son impulsos, con sus retrocesos, acumulaciones, y eso nos forma una tendencia. Entonces, esos 4 puntos nos forman los periodos del mercado. Entonces, eso se cumple para todos los mercados financieros. La otra pregunta, pero si se acumula en la bajista, ¿puede hacer impulso hacia alcista? Buena pregunta. Por ejemplo, se acumuló, miren, por ejemplo, aquí venía alcista, ¿verdad? Aquí el movimiento del mercado era alcista. ¿Por qué? Porque el impulso arrancó desde aquí hasta acá arriba. Pero resulta que aquí vino y se acumuló. Aquí en este momento se acumuló el precio. Ahí está acumulado. Pero miren que a pesar de eso, en vez de seguir hacia la alza como iba con fuerza, ahí ya vino y rompió a la baja. O sea, el precio decidió volver a bajar. Entonces sí puede pasar. Eh, sí puede pasar este Raider, que me estás preguntando allí. Sí puede pasar. A ver, Luis dice siempre lo mismo, pero lo que cambia son las estrategias. Exacto. En todos los mercados, estos conceptos que les estoy explicando es lo mismo, pero en todos siempre está, hay que operar de una manera diferente, la que se adapta a cada mercado. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya la respuesta de Reibel para todos. Si él va en tendencia alcista, resulta que hace la acumulación, pero rompe en tendencia bajista. Ahorita ya, ahora más adelantico vamos a ver por qué pasa esto. ¿Listo? Ahora vamos a ver por qué pasa eso. Pero antes de eso, a ver, espérenme, yo busco aquí. Bueno, no está aquí.
Les comparto acá. Listo. Entonces, chicos, miren, resulta que para uno identificar también la tendencia y para uno tener claro de que en verdad sí se está dando una tendencia, pasa algo. En el mercado se forman, a ver, ¿cuál será que rayo aquí? En el mercado se forma algo que se llama altos, altos más altos y bajos más bajos. Eso la otra vez en el primer curso lo habíamos explicado un poquito. Resulta que, a ver, vamos a rayar con la flechita. Resulta que vemos una tendencia, ¿verdad? Entonces, vemos de que hay un impulso y ese impulso tiene su retroceso. Y después vuelve a haber un impulso. A ver, pero este retroceso aquí es como raro. A ver, hagámoslo aquí. Eso. Aquí vuelve a haber otro impulso y acá vuelve a haber otro retroceso. Por acá hubo otro impulso, por acá hubo otro retroceso. Acá otro impulso y acá otro retroceso. Acá otro impulso y aquí terminó otro retroceso. Ale, una pregunta, disculpa, Sí, te interrumpo. dale. Digamos, yo creería que la segunda y la cuarta línea, bueno, no sé, yo no creería que de una se van como a retroceso. O sea, yo creería que más bien tienen como acumulación y el retroceso es más corto, ¿no? ¿En dónde me dices? A ver, es La George, ¿ya? segunda línea, o sea, de izquierda a derecha, como empezaste. La Es segunda este. línea, yo la trazaría como más horizontal y para mí el retroceso sería como la vela roja, la última. No, mira, te digo por qué. ¿Qué me hizo? Mira, eso que yo tracé allá es esto que está acá. ¿Ves? En ningún momento hay acumulación, sino que se está dando una tendencia consolidada. ¿Ya? Todo va hacia la alza. Sino que como las velas están tan corticas, a ver qué me hizo. Este era. Ya se me movió, ¿sí? ¿Era ese? No, no era ese. A ver, ¿dónde estaba? Este. Sí, este era. Este era, sí. Entonces resulta que, ¿sí? ¿Vieron cuando lo puse ahorita? Eh, se movió. Bueno, toca trazarlo otra vez. Bueno, eh, ¿vieron cuando lo puse ahorita? Quedó derechito. A ver, pongámosle aquí algo de la misma aplicación para que no se nos mueva tanto, para que lo identifiquemos. Entonces, miren, por ejemplo, ahí va hacia arriba. Yo lo pongo a 5 minutos. ¿Dónde me quedó? Miren, ahí no hay ningún momento donde se ponga lateral, sino que todo es hacia la alza. La acumulación ya la viene a hacer es aquí, en esta parte de acá arriba. Es para que lo empiecen a identificar. Por ejemplo, aquí, aquí, sí es una... No es que específicamente se tenga que operar a un minuto. De hecho, hay personas que no les gusta operar a un minuto porque es muy rápido, todo pasa muy rápido. Hay personas que prefieren operar a 2, 3 minutos, 5 minutos, y pues está bien, no está mal. Eso depende, es de acuerdo a la estrategia que se esté utilizando en el momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver con soportes y resistencias. En soportes y resistencias, uno acostumbra a operar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Dependiendo pues el soporte y la resistencia con la cual nos estemos encontrando. Pero normalmente es así.
Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos con lo de los periodos, con lo de la tendencia? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Todos entendí? ¿Todos hasta ahora entendiendo? Bueno, entonces vamos a pasar acá. ¿Qué me dice? Bueno, entonces vamos a pasar acá ya al tema de los soportes y resistencias. Entonces dice, es llamado soportes y resistencias a una zona del precio justo donde vendedores y compradores toman un acuerdo para luego darle dirección al mercado, que es lo que les decía. Cuando hay esos periodos de acumulación, es donde los compradores y los vendedores están poniéndose de acuerdo en qué dirección va a seguir o qué rumbo va a tomar el precio del mercado. Por eso es la pregunta que hacía Reibel ahora, donde él decía, si va a una tendencia alcista, después puede volverse bajista. Claro, ¿por qué? Porque dentro de ese periodo de acumulación, lo que hicieron fue tomar la decisión de que el precio ya llegaba a su momento donde tenía que volver a bajar, ¿vale? Entonces, cuando sucede eso, ahí va acompañado de algo que se llama un soporte o una resistencia. En este caso, la resistencia es la que está en la parte de arriba. Yo también a estos soportes y resistencia les llamo techos o pisos, ¿sí? Siendo la resistencia como un techo donde viene el precio y apenas se topa con ese techo, ¡pum! Como que lo devolviera, chocara, lo repele, ¿listo? Entonces dice, se puede apreciar que en la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona. ¿Zona a qué se le llama? A un rango de movimiento donde las velas pueden llegar allí. O sea, está la resistencia, pero ver, le muestro aquí en el mercado para hacerlo más claro. A ver, por acá, para que me entiendan mejor esta parte. Aquí. A ver, miremos aquí. Aquí está excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí venía un impulso con sus retrocesos, venían impulsos con sus retrocesos, ¿sí? Hasta que llegó a un periodo de acumulación. El periodo de acumulación es este que está aquí. Pero resulta que cuando recién llegó la primer velita a ese periodo de acumulación, miren, venía suba, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ahí llegó y se devolvió. Resulta que, ¿qué pasó en este momento? Se encontró con una zona de resistencia, ¿sí? Se encontró con una resistencia. ¿Cómo identifico esa resistencia? Cuando después, seguido a eso, veo que el precio o anteriormente, miren, o anteriormente o seguido o después de eso ha venido, miren, ha venido respetando ese mismo punto en el mercado. Por ejemplo, miren que aquí volvió y bajó un retroceso y volvió, llegó a ese mismo punto. Volvió y bajó, subió con fuerza con esta vela, pero otra vez ese techo lo repelió y otra vez miren que volvió a bajar. Por acá otra vez volvió a acercarse un poquito y volvió a bajar hasta que ya lo rechazó tanto que cambió su tendencia. Ya pasó de ser una tendencia alcista, que era con la que iba, a ser una tendencia bajista. Ahora, ese rango del cual hablamos es cuando yo identifico no solamente la resistencia, sino un espacio donde el precio se ha movido de una forma en que me ayuda a identificar toda una zona donde ha estado actuando esa resistencia. ¿Listo? Es ese espacio donde puedo identificar toda esa zona que ha cubierto la resistencia, donde ha impedido de que el precio pase ahí. Entonces miren cómo se identifica acá. A ver, miren. Por lo menos, ya que estamos hablando de resistencia, es esta. Si lo vemos por acá atrás, vamos a ver.
Miren que si lo vemos por acá atrás, anteriormente también sirvió de resistencia. Es que una resistencia que se forme, muchachos, es una resistencia que ustedes identifican en un momento determinado, pero es una resistencia eh, que ha venido actuando desde hace mucho. Si ustedes, si ustedes descubren o encuentran una resistencia y ustedes se devuelven en el mercado, van a identificar de que esta resistencia ha venido actuando ya desde hace rato. Entonces, miren, por ejemplo, acá. No, Aquí actuó, me devuelvo, aquí actuó, graban la me cosa. devuelvo, miren, aquí actuó, quito el micrófono, ya te lo desactivo. Entonces, miren, aquí actuó, si me devuelvo, por aquí también actuó, miren, por acá actuó también, ¿sí ven? Entonces, ya uno empieza a identificar el tipo de resistencia, qué tan fuerte es. Entonces, en este caso es una resistencia que ha venido ejerciendo una importancia allí en el mercado. ¿Por qué? Porque ha tenido varios momentos donde el precio la ha respetado. Esa es la resistencia. Entonces, ya lo vimos de que es muy, bueno, entonces dice, se pueden apreciar que la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona muy similar, pero no en un punto exacto o igual. A esto se le llama una zona de precio justo, la cual comprende una resistencia. ¿Sí? Es lo que les decía, llega la velita con fuerza y ya sea que la primera reaccione o que un conjunto de velas empiece a reaccionar sobre esa zona y ya tome una acción en precio de rechazo en esa zona donde llegó. Esa es una resistencia o un techo. Un soporte o piso, en este caso los soportes son conocidos como los pisos, es lo mismo pero en la parte de abajo. ¿Sí? Las resistencias es cuando cuando el precio va de forma alcista, pero los soportes se encuentran es cuando el precio va con una tendencia bajista y pasa lo mismo. Dice, pueden observar el soporte y las velas 1, 2, 3 y 4 llegaron a una zona, lo mismo, pero nunca llegan al mismo punto exactamente. También pasa que hay un rango de precio. Entonces, en este caso es el soporte donde llegó la vela y reaccionó, pero aparte de eso está acompañado de una zona donde el soporte ha venido efectuando una importancia de rechazo. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos, chicos. Ya que iba a pasar a mostrar aquí en el mercado. Hasta ahí cómo vamos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos nuestro soporte. Y aquí ya marcamos nuestra zona. ¿Nuestra zona qué? Donde ha tenido el movimiento, pero ha sido rechazado. Entonces, vamos a devolvernos hacia atrás a ver qué ha pasado anteriormente. Miren, por acá, miren que aquí hubo aquí donde están las velas con el mechero, miren que todas las velitas respetaron esa zona. ¿Qué pasa con esto? Si yo, bueno, en este caso la respetaron como bueno, ahorita, bueno, no miremos eso, ahorita les explico de qué se trata eso. Estamos hablando de un soporte. Aquí, por ejemplo, aquí sí lo respetó en determinado momento. Aquí hubo un rompimiento falso del soporte, pero volvió a entrar en su zona hasta que ya rompió. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Llega un momento donde tanto el soporte como resistencia vienen haciendo esa función de rechazo del precio, hasta que llega el precio y toma fuerza y rompe ya sea esa resistencia o ese soporte. Pero cuando pasa eso, chicos, que es lo que les decía que pues todavía no, es que él rompe, pero ya ese techo pasa de ser ahora un nuevo piso, ¿sí? Donde el precio ya lo empieza a respetar, es como si fuera un piso, ¿sí? Entonces, esa resistencia, ya en vez de seguir siendo resistencia, porque el precio ya la rompió anteriormente, se convierte en un nuevo piso.
Es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como en una casa, ¿no? Y cuando uno está en su casa, aquí estamos hablando de que hay un primer piso, aquí hay un segundo piso y aquí está un tercer piso. Resulta que si yo subo por las escaleras, me encuentro el techo, pero si sigo subiendo, subo al segundo piso y donde ya eso que era el techo se convirtió en mi piso, ¿sí? Y si estoy en el segundo piso y sigo subiendo las escaleritas, me encuentro con el techo, pero si subo hasta el tercer piso, me encuentro de que ya mi techo, el techo del segundo piso, se convierte en mi nuevo piso. Entonces, eso mismo pasa con el mercado. Aquí lo vemos. A ver, espérenme un rayo. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo subió, se encontró aquí con el, se encontró aquí con el piso, se convirtió en techo, siguió subiendo, se encontró aquí con el otro techo y siguió subiendo y ya se convirtió, ya se convirtió en un nuevo piso. Si la dejo ya se quita la... Entonces miren lo que aquí se ve, miren cómo se ve que aquí quedó convertido en lo que antes era una resistencia, miren, lo que antes rechazaba el precio en la parte de arriba, ahorita lo está sosteniendo, ¿sí ven? Hasta ahí cómo vamos en la función de los soportes y las resistencias. Bueno, entonces, eso es lo que dice aquí a continuación. Entonces dice, ahora veamos cómo un soporte se convierte en una resistencia o viceversa. Entonces, cuando viene bajista, miren, él siempre va a pasar por el soporte o por el rango de soporte. Él rompe a la baja, pero entonces llega un momento donde si el precio se devuelve, ya se encuentra, en vez de un soporte, se encuentra con una resistencia, la cual sigue rechazando el precio hacia la baja. Ya la parte alcista, entonces viene el precio con fuerza, lo rechaza la resistencia y su zona, miren que aquí lo rechaza y la misma zona, resulta que llega un momento donde rompe, entonces rompe, pero como necesita hacer un retroceso, ¿sí? Esto viene en un impulso, necesita hacer un retroceso, entonces, ¿qué es lo que sostiene ese retroceso? Una resistencia o un soporte. En este caso, lo que era la resistencia se convirtió en un soporte. Entonces, lo rechaza y sigue el precio subiendo hacia la alza. ¿Ven? Entonces, ahí es donde podemos identificar la acción que está tomando el precio basado en soportes y resistencias. Pero entonces, aquí hay algo más que me faltó decirles, que les iba a decir ahorita y al final no les dije cuando se nos acabó el Zoom. Resulta que yo identifico una tendencia cuando yo empiezo a encontrarme de que hay cada vez, que en los movimientos del precio, cada vez hay altos más altos. A ver, ¿dónde lo puedo identificar mejor? Este mercado está... A ver, ¿dónde lo identificamos mejor? Bueno, digamos que en este pedacito. Digamos que en este, hasta el pedazo que habíamos marcado antes. ¿Sí? Entonces resulta que viene mi mercado, hace un impulso, aquí hay un impulso, sí, hasta acá. Aquí hay un impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, y ahí ya entró un periodo de acumulación. Resulta que cada impulso que se da,
¿sí? Hacia la alza. Y donde empieza a hacer, y hace un retroceso, o sea, un impulso que hace su retroceso y después vuelve y toma un impulso más alto que el anterior, eso se llaman altos. Eso es lo que le iba a explicar ahorita. Esto aquí se llaman altos. Un impulso con su retroceso se llama hacia la alza, se llama alto. Aquí también alto. Aquí también alto. Aquí también alto. Y aquí también alto. ¿Sí? Y resulta que los retrocesos que va dejando se les llama bajos. Bajos o mínimos. Y los altos se les llama altos o máximos. Entonces, resulta que cuando yo veo que el mercado está haciendo estos movimientos, yo empiezo a identificar de que cada vez hay altos más altos, pero también empiezo a identificar de que hay bajos más altos, ¿sí? Por ejemplo, este retroceso que hizo aquí es más alto, perdón, es más bajo que el que le sigue. Este que está aquí es más bajo que el que le sigue, ¿sí? Entonces, allí yo puedo identificar de que hay una tendencia alcista. Cuando yo veo esto, altos más altos, más bajos más altos, más altos es alcista. Es una tendencia alcista. Altos, alto más altos, más bajos más altos es una tendencia alcista. Ahí podemos identificar esa tendencia. Que de hecho, cuando yo veo esto en el mercado, ahí es donde yo digo que voy a trazar una famosa línea de tendencia, que ahorita también lo vamos a ver. Cuando yo veo este movimiento, donde hay cada vez altos más altos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo para practicar las operaciones? Entonces, ahí es donde yo trazo mis líneas de tendencia. Cuando yo identifico estos altos más altos. Y por ende, esos bajos más altos. Ahí me está mostrando claramente de que la tendencia que se está tomando es alcista. ¿Por qué? Porque hay un impulso. ¿Sí? Un impulso en el mercado, independiente del tiempo en el que estemos, siempre me va a trazar de que haya impulso acompañado de retroceso, impulso acompañado de retroceso, impulso acompañado de retroceso, hasta que llegamos a un periodo de acumulación. Y de ahí, ya dependiendo pues lo que pase, si se encuentra con un soporte, una resistencia, ya entonces si de pronto digamos nos encontramos con una resistencia, entonces viene otra vez el impulso pero ya bajista y a su vez va a tener sus retrocesos alcistas, impulso bajista, retroceso alcista, así como la pregunta de Rey de Laura Blanco. Entonces, cuando veamos altos más altos y bajos más altos, ya sabemos de que hay una tendencia, así sea que estemos en tiempos cortos, como en este caso que estoy en un minuto. Pero entonces mi tendencia inmediata es alcista, ¿vale? Mi tendencia inmediata es alcista. Vamos a borrar aquí y vamos a identificar una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí, miren. Entonces, miren lo que nos encontramos. Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Y eso que aquí ya nos dañó un poco la... Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Y ahí ya, pues estamos viendo a qué decisión toma. Ahí ya está, ya llegó a una acumulación. Aquí sí ya empezó a acumularse. Entonces, miren lo que pasa. Bueno, aquí voy a aprovechar y les voy a marcar resistencia y todo. A ver, aquí, por ejemplo.
Miren, aquí hay una resistencia. Vamos a ponerla de otro color, vamos a ponerla blanco y vamos a ponerla más gruesa. Ahí hay una resistencia. Y resulta que acá abajo nos encontramos también con otra resistencia que ha venido ahí haciendo un trabajito. Aunque ahí ya la rompió. Vamos a ver. Antes de eso. Esta resistencia está más acá, más abajo. Entonces, a ver cómo nos acomodamos para que vuelva a quedar aquí. Oh, ya se nos dañó otra vez la figurita. Bueno, digamos que aquí pues como para que no nos dañe tanto. No, no, sí, se daña. Tan raro, ¿no? En vez de volver a quedar igual, se daña el todo. Bueno, entonces vamos a hacerla de nuevo, no importa. Entonces, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Impulso, aquí está haciendo un retroceso y aquí no, se supone que debe hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es lo mismo. Resulta que aquí ya uno se encuentra son, como la tendencia es a la baja, como que queremos identificar la tendencia a la baja, entonces encontramos altos, pero cada vez más bajos. ¿Sí? Alto, más bajo. ¿Sí? O un máximo más bajo. Altos, más bajo. ¿Sí? Mire que aquí lo empezamos a ver, que está antes bajando, los puntos máximos donde ha llegado el precio, antes cada vez están más bajos. Y por ende los bajos están más que más bajos que el anterior. Es aquí el bajo, más bajo que el anterior. Y así sucesivamente, cada uno más bajo que el anterior. Entonces, cuando identificamos esto, ya sea, no es que específicamente se tenga que operar a un minuto. De hecho, hay personas que no les gusta operar a un minuto porque es muy rápido, todo pasa muy rápido. Hay personas que prefieren operar a 2, 3 minutos, 5 minutos, y pues está bien, no está mal. Eso depende, es de acuerdo a la estrategia que se esté utilizando en el momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver con soportes y resistencias. En soportes y resistencias, uno acostumbra a operar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Dependiendo pues el soporte y la resistencia con la cual nos estemos encontrando. Pero normalmente es así. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos con lo de los periodos, con lo de la tendencia? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Todos entendí? ¿Todos hasta ahora entendiendo? Bueno, entonces vamos a pasar acá. Entonces vamos a pasar acá ya al tema de los soportes y resistencias. Entonces dice, es llamado soportes y resistencias a una zona del precio justo donde vendedores y compradores toman un acuerdo para luego darle dirección al mercado, que es lo que les decía. Cuando hay esos periodos de acumulación, es donde los compradores y los vendedores están poniéndose de acuerdo en qué dirección va a seguir o qué rumbo va a tomar el precio del mercado. Por eso es la pregunta que hacía Reibel ahora, donde él decía, si va a una tendencia alcista, después puede volverse bajista. Claro, ¿por qué? Porque dentro de ese periodo de acumulación, lo que hicieron fue tomar la decisión de que el precio ya llegaba a su momento donde tenía que volver a bajar, ¿vale? Entonces, cuando sucede eso, ahí va acompañado de algo que se llama un soporte o una resistencia.
En este caso, la resistencia es la que está en la parte de arriba. Yo también a estos soportes y resistencia les llamo techos o pisos, ¿sí? Siendo la resistencia como un techo donde viene el precio y apenas se topa con ese techo, ¡pum! Como que lo devolviera, chocara, lo repele. ¿Listo? Entonces dice, se puede apreciar que en la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona. ¿Zona a qué se le llama? A un rango de movimiento donde las velas pueden llegar allí. O sea, está la resistencia, pero ver, le muestro aquí en el mercado para hacerlo más claro. A ver por acá, para que me entiendan mejor esta parte. Aquí. A ver, miremos aquí. Aquí está excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí venía un impulso con sus retrocesos, venían impulsos con sus retrocesos, ¿sí? Hasta que llegó a un periodo de acumulación. El periodo de acumulación es este que está aquí. Pero resulta que cuando recién llegó la primer velita a ese periodo de acumulación, miren, venía suba, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ahí llegó y se devolvió. Resulta que, ¿qué pasó en este momento? Se encontró con una zona de resistencia, ¿sí? Se encontró con una resistencia. ¿Cómo identifico esa resistencia? Cuando después, seguido a eso, veo que el precio o anteriormente, miren, o anteriormente o seguido o después de eso ha venido, miren, ha venido respetando ese mismo punto en el mercado. Por ejemplo, miren que aquí volvió y bajó un retroceso y volvió, llegó a ese mismo punto. Volvió y bajó, subió con fuerza con esta vela, pero otra vez ese techo lo repelió y otra vez miren que volvió a bajar. Por acá otra vez volvió a acercarse un poquito y volvió a bajar hasta que ya lo rechazó tanto que cambió su tendencia. Ya pasó de ser una tendencia alcista, que era con la que iba, a ser una tendencia bajista. Ahora, ese rango del cual hablamos es cuando yo identifico no solamente la resistencia, sino un espacio donde el precio se ha movido de una forma en que me ayuda a identificar toda una zona donde ha estado actuando esa resistencia. ¿Listo? Es ese espacio donde puedo identificar toda esa zona que ha cubierto la resistencia, donde ha impedido de que el precio pase ahí. Entonces miren cómo se identifica acá. A ver. Miren. Por lo menos, ya que estamos hablando de resistencia, es esta. Si lo vemos por acá atrás, vamos a ver. Miren que si lo vemos por acá atrás, anteriormente también sirvió de resistencia. Es que una resistencia que se forme, muchachos, es una resistencia que ustedes identifican en un momento determinado, pero es una resistencia que ha venido actuando desde hace mucho. Si ustedes, si ustedes descubren o encuentran una resistencia y ustedes se devuelven en el mercado, van a identificar de que esta resistencia ha venido actuando ya desde hace rato. Entonces, miren, por ejemplo, acá. No. Aquí actuó, me devuelvo, aquí actuó, Graban la me cosa. devuelvo, miren, aquí actuó, quito el micrófono, ya te lo desactivo. Entonces, miren, aquí actuó, si me devuelvo, por aquí también actuó, miren, por acá actuó también, ¿sí ven? Entonces, ya uno empieza a identificar el tipo de resistencia, qué tan fuerte es. Entonces, en este caso es una resistencia que ha venido ejerciendo una importancia allí en el mercado. ¿Por qué? Porque ha tenido varios momentos donde el precio la ha respetado. Esa es la resistencia.
Entonces, ya lo vimos de que es muy, bueno, entonces dice, se pueden apreciar que la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona muy similar, pero no en un punto exacto o igual. A esto se le llama una zona de precio justo, la cual comprende una resistencia. ¿Sí? Es lo que les decía, llega la velita con fuerza y ya sea que la primera reaccione o que un conjunto de velas empiece a reaccionar sobre esa zona y ya tome una acción en precio de rechazo en esa zona donde llegó. Esa es una resistencia o un techo. Un soporte o piso, en este caso los soportes son conocidos como los pisos, es lo mismo pero en la parte de abajo. ¿Sí? Las resistencias es cuando cuando el precio va de forma alcista, pero los soportes se encuentran es cuando el precio va con una tendencia bajista y pasa lo mismo. Dice, pueden observar el soporte y las velas 1, 2, 3 y 4 llegaron a una zona, lo mismo, pero nunca llegan al mismo punto exactamente. También pasa que hay un rango de precio. Entonces, en este caso es el soporte donde llegó la vela y reaccionó, pero aparte de eso está acompañado de una zona donde el soporte ha venido efectuando una importancia de rechazo. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos, chicos. Ya que iba a pasar a mostrar aquí en el mercado. Hasta ahí cómo vamos. Y entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos nuestro soporte. Y aquí ya marcamos nuestra zona. ¿Nuestra zona qué? Donde ha tenido el movimiento, pero ha sido rechazado. Entonces, vamos a devolvernos hacia atrás a ver qué ha pasado anteriormente. Miren, por acá, miren que aquí hubo aquí donde están las velas con el mechero, miren que todas las velitas respetaron esa zona. ¿Qué pasa con esto? Si yo, bueno, en este caso la respetaron como una, bueno, ahorita, bueno, no miremos eso, ahorita les explico de qué se trata eso. Estamos hablando de un soporte. Aquí, por ejemplo, aquí sí lo respetó en determinado momento. Aquí hubo un rompimiento falso del soporte, pero volvió a entrar en su zona hasta que ya rompió. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué pasa? No es que específicamente se tenga que operar a un minuto. De hecho, hay personas que no les gusta operar a un minuto porque es muy rápido, todo pasa muy rápido. Hay personas que prefieren operar a 2, 3 minutos, 5 minutos, y pues está bien, no está mal. Eso depende, es de acuerdo a la estrategia que se esté utilizando en el momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver con soportes y resistencias. En soportes y resistencias, uno acostumbra a operar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Dependiendo pues el soporte y la resistencia con la cual nos estemos encontrando. Pero normalmente es así. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos con lo de los periodos, con lo de la tendencia? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Todos hasta ahora entendiendo? Bueno, entonces vamos a pasar acá. Bueno, entonces vamos a pasar acá ya al tema de los soportes y resistencias. Entonces dice, es llamado soportes y resistencias a una zona del precio justo donde vendedores y compradores toman un acuerdo para luego darle dirección al mercado, que es lo que les decía. Cuando hay esos periodos de acumulación, es donde los compradores y los vendedores están poniéndose de acuerdo en qué dirección va a seguir o qué rumbo va a tomar el precio del mercado. Por eso es la pregunta que hacía Reibel ahora, donde él decía, si va a una tendencia alcista, después puede volverse bajista. Claro, ¿por qué? Porque dentro de ese periodo de acumulación, lo que hicieron fue tomar la decisión de que el precio ya llegaba a su momento donde tenía que volver a bajar, ¿vale? Entonces, cuando sucede eso, ahí va acompañado de algo que se llama un soporte o una resistencia. En este caso, la resistencia es la que está en la parte de arriba.
Yo también a estos soportes y resistencia les llamo techos o pisos, ¿sí? Siendo la resistencia como un techo donde viene el precio y apenas se topa con ese techo, ¡pum! Como que lo devolviera, chocara, lo repele, ¿listo? Entonces dice, se puede apreciar que en la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona. ¿Zona a qué se le llama? A un rango de movimiento donde las velas pueden llegar allí. O sea, está la resistencia, pero ver, le muestro aquí en el mercado para hacerlo más claro. A ver, por acá, para que me entiendan mejor esta parte. Aquí. A ver, miremos aquí. Aquí está excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí venía un impulso con sus retrocesos, venían impulsos con sus retrocesos, ¿sí? Hasta que llegó a un periodo de acumulación. El periodo de acumulación es este que está aquí. Pero resulta que cuando recién llegó la primer velita a ese periodo de acumulación, miren, venía suba, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ahí llegó y se devolvió. Resulta que, ¿qué pasó en este momento? Se encontró con una zona de resistencia, ¿sí? Se encontró con una resistencia. ¿Cómo identifico esa resistencia? Cuando después, seguido a eso, veo que el precio o anteriormente, miren, o anteriormente o seguido o después de eso ha venido, miren, ha venido respetando ese mismo punto en el mercado. Por ejemplo, miren que aquí volvió y bajó un retroceso y volvió, llegó a ese mismo punto. Volvió y bajó, subió con fuerza con esta vela, pero otra vez ese techo lo repelió y otra vez miren que volvió a bajar. Por acá otra vez volvió a acercarse un poquito y volvió a bajar hasta que ya lo rechazó tanto que cambió su tendencia. Ya pasó de ser una tendencia alcista, que era con la que iba, a ser una tendencia bajista. Ahora, ese rango del cual hablamos es cuando yo identifico no solamente la resistencia, sino un espacio donde el precio se ha movido de una forma en que me ayuda a identificar toda una zona donde ha estado actuando esa resistencia. ¿Listo? Es ese espacio donde puedo identificar toda esa zona que ha cubierto la resistencia, donde ha impedido de que el precio pase ahí. Entonces miren cómo se identifica acá. A ver. Miren. Por lo menos, ya que estamos hablando de resistencia, es esta. Si lo vemos por acá atrás, vamos a ver. Miren que si lo vemos por acá atrás, anteriormente también sirvió de resistencia. Es que una resistencia que se forme, muchachos, es una resistencia que ustedes identifican en un momento determinado, pero una resistencia eh, que ha venido actuando desde hace mucho. Si ustedes, si ustedes descubren o encuentran una resistencia y ustedes se devuelven en el mercado, van a identificar de que esta resistencia ha venido actuando ya desde hace rato. Entonces, miren, por ejemplo, acá. No, Aquí actuó, me devuelvo, aquí actuó, graban la me cosa. devuelvo, miren, aquí actuó, quito el micrófono, ya te lo desactivé. Entonces, miren, aquí actuó, si me devuelvo, por aquí también actuó, miren, por acá actuó también, ¿sí ven? Entonces, ya uno empieza a identificar el tipo de resistencia, qué tan fuerte es. Entonces, en este caso es una resistencia que ha venido ejerciendo una importancia allí en el mercado. ¿Por qué? Porque ha tenido varios momentos donde el precio la ha respetado. Esa es la resistencia. Entonces, ya lo vimos de qué?
Es muy, bueno, entonces dice, se pueden apreciar que la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona muy similar, pero no en un punto exacto o igual. A esto se le llama una zona de precio justo, la cual comprende una resistencia. ¿Sí? Es lo que les decía, llega la velita con fuerza y ya sea que la primera reaccione o que un conjunto de velas empiece a reaccionar sobre esa zona y ya tome una acción el precio de rechazo en esa zona donde llegó. Esa es una resistencia o un techo. Un soporte o piso, en este caso los soportes son conocidos como los pisos, es lo mismo pero en la parte de abajo. ¿Sí? Las resistencias es cuando cuando el precio va de forma alcista, pero los soportes se encuentran es cuando el precio va con una tendencia bajista y pasa lo mismo. Dice, pueden observar el soporte y las velas 1, 2, 3 y 4 llegaron a una zona, lo mismo, pero nunca llegan al mismo punto exactamente. También pasa que hay un rango de precio. Entonces, en este caso es el soporte donde llegó la vela y reaccionó, pero aparte de eso está acompañado de una zona donde el soporte ha venido efectuando una importancia de rechazo. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos, chicos. Ya que iba a pasar a mostrar aquí en el mercado. Hasta ahí cómo vamos. Y entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos nuestro soporte. Y aquí ya marcamos nuestra zona. ¿Nuestra zona qué? Donde ha tenido el movimiento, pero ha sido rechazado. Entonces, vamos a devolvernos hacia atrás a ver qué ha pasado anteriormente. Miren, por acá, miren que aquí hubo aquí donde están las velas con el mechero, miren que todas las velitas respetaron esa zona. ¿Qué pasa con esto? Si yo, bueno, en este caso la respetaron como bueno, ahorita, bueno, no miremos eso, ahorita les explico de qué se trata eso. Estamos hablando de un soporte. Aquí, por ejemplo, aquí sí lo respetó en determinado momento. Aquí hubo un rompimiento falso del soporte, pero volvió a entrar en su zona hasta que ya rompió. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Llega un momento donde tanto el soporte como resistencia vienen haciendo esa función de rechazo del precio, hasta que llega el precio y toma fuerza y rompe ya sea esa resistencia o ese soporte. Pero cuando pasa eso, chicos, que es lo que les decía que pues todavía no, es que él rompe, pero ya ese techo pasa de ser ahora un nuevo piso, ¿sí? Donde el precio ya lo empieza a respetar, es como si fuera un piso, ¿sí? Entonces, esa resistencia, ya en vez de seguir siendo resistencia, porque el precio ya la rompió anteriormente, se convierte en un nuevo piso. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como en una casa, ¿no? Y cuando uno está en su casa, aquí estamos hablando de que hay un primer piso, aquí hay un segundo piso y aquí está un tercer piso. Resulta que si yo subo por las escaleras, me encuentro el techo, pero si sigo subiendo, subo al segundo piso y donde ya eso que era el techo se convirtió en mi piso, ¿sí? Y si estoy en el segundo piso y sigo subiendo las escaleritas, me encuentro con el techo, pero si subo hasta el tercer piso, me encuentro de que ya mi techo, el techo del segundo piso, se convierte en mi nuevo piso. Entonces, eso mismo pasa con el mercado. Aquí lo vemos. A ver, espérenme un rayo. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo subió, se encontró aquí con se encontró aquí con el piso, se convirtió en techo, siguió subiendo, se encontró aquí con el otro techo y siguió subiendo y ya se convirtió, ya se convirtió en un nuevo piso. Si la dejo ya se quita la...
Entonces miren lo que aquí se ve, miren cómo se ve que aquí quedó convertido en lo que antes era una resistencia, miren, lo que antes rechazaba el precio en la parte de arriba, ahorita lo está sosteniendo, ¿sí ven? Hasta ahí cómo vamos en la función de los soportes y las resistencias. Bueno, entonces, eso es lo que dice aquí a continuación. Entonces dice, ahora veamos cómo un soporte se convierte en una resistencia o viceversa. Entonces, cuando viene bajista, miren, él siempre va a pasar por el soporte o por el rango de soporte. Él rompe a la baja, pero entonces llega un momento donde si el precio se devuelve, ya se encuentra, en vez de un soporte, se encuentra con una resistencia, la cual sigue rechazando el precio hacia la baja. Ya la parte alcista, entonces viene el precio con fuerza, lo rechaza la resistencia y su zona, miren que aquí lo rechaza, y la misma zona, resulta que llega un momento donde rompe, entonces rompe, pero como necesita hacer un retroceso, ¿sí? Esto viene en un impulso, necesita hacer un retroceso, entonces, ¿qué es lo que sostiene ese retroceso? Una resistencia o un soporte. En este caso, lo que era la resistencia se convirtió en un soporte. Entonces, lo rechaza y sigue el precio subiendo hacia la alza. ¿Ven? Entonces, ahí es donde podemos identificar la acción que está tomando el precio basado en soportes y resistencias. Pero entonces, aquí hay algo más que me faltó decirles, que les iba a decir ahorita y al final no les dije cuando se nos acabó el Zoom. Resulta que yo identifico una tendencia cuando yo empiezo a encontrarme de que hay cada vez, que en los movimientos del precio, cada vez hay altos más altos. A ver, ¿dónde lo puedo identificar mejor? Este mercado está... A ver, ¿dónde lo identificamos mejor? Bueno, digamos que en este pedacito. Digamos que en este el pedazo que habíamos marcado antes. ¿Sí? Entonces resulta que viene mi mercado, hace un impulso, aquí hay un impulso, sí, hasta acá. Aquí hay un impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, acá hay otro impulso con su retroceso, y ahí ya entró un periodo de acumulación. Resulta que cada impulso que se da, ¿sí? hacia la alza, y donde empieza a hacer, y hace un retroceso, o sea, un impulso que hace su retroceso y después vuelve y toma un impulso más alto que el anterior, eso se llaman altos. Eso es lo que les iba a explicar ahorita. Esto aquí se llaman altos. Un impulso con su retroceso se llama hacia la alza, se llama alto. Aquí también alto. Aquí también alto. Aquí también alto. Y aquí también alto. ¿Sí? Y resulta que los retrocesos que va dejando se les llama bajos. Bajos o mínimos. Y los altos se les llama altos o máximos. Entonces, resulta que cuando yo veo que el mercado está haciendo estos movimientos, yo empiezo a identificar de que cada vez hay altos más altos, pero también empiezo a identificar de que hay bajos más altos, ¿sí? Por ejemplo, este retroceso que hizo aquí es más alto, perdón, es más bajo que el que le sigue.
este que está aquí es más bajo que el que le sigue, ¿sí? Entonces, allí yo puedo identificar de que hay una tendencia alcista. Cuando yo veo esto, altos más altos, más bajos más altos, más altos es alcista. Es una tendencia alcista. Altos, alto más altos, más bajos más altos es una tendencia alcista. Ahí podemos identificar esa tendencia. Que de hecho, cuando yo veo esto en el mercado, ahí es donde yo digo que voy a trazar una famosa línea de tendencia que ahorita también lo vamos a ver. Cuando yo veo este movimiento, donde hay cada vez altos más altos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo para practicar unas operaciones? Entonces, ahí es donde yo trazo mis líneas de tendencia. Cuando yo identifico estos altos más altos y por ende esos bajos más altos. Ahí me está mostrando claramente de que la tendencia que se está tomando es alcista. ¿Por qué? Porque hay un impulso. ¿Sí? Un impulso en el mercado, independiente del tiempo en el que estemos, siempre me va a trazar de que haya impulso acompañado de retroceso, impulso acompañado de retroceso, impulso acompañado de retroceso, hasta que llegamos a un periodo de acumulación. Y de ahí, ya dependiendo pues lo que pase, si se encuentra con un soporte, una resistencia, ya entonces si de pronto digamos nos encontramos con una resistencia, entonces viene otra vez el impulso pero ya bajista y a su vez va a tener sus retrocesos alcistas, impulso bajista, retroceso alcista, así como la pregunta de Rey de la hora blanca. Entonces, cuando veamos altos más altos y bajos más altos, ya sabemos de que hay una tendencia, así sea que estemos en tiempos cortos, como en este caso que estoy en un minuto. Pero entonces mi tendencia inmediata es alcista, ¿vale? Mi tendencia inmediata es alcista. Vamos a borrar aquí y vamos a identificar una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí, miren. Entonces, miren lo que nos encontramos. Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Y eso que aquí ya nos dañó un poco la... Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Viene el impulso con su retroceso. Y ahí ya, pues estamos viendo a qué decisión toma. Ahí ya está, ya llegó a una acumulación. Aquí sí ya empezó a acumularse. Entonces, miren lo que pasa. Bueno, aquí voy a aprovechar y les voy a marcar resistencia y todo. A ver, aquí, por ejemplo. Miren, aquí hay una resistencia. Vamos a ponerla de otro color, vamos a ponerla blanco. Y vamos a ponerla más gruesa. Ahí hay una resistencia. Y resulta que acá abajo nos encontramos también con otra resistencia que ha venido ahí haciendo un trabajito. Aunque ahí ya la rompió. Vamos a ver. Antes de eso. Esta resistencia está más abajo. Entonces, a ver cómo nos acomodamos para que vuelva a quedar aquí. Oh, ya se nos dañó otra vez la figurita. Bueno, digamos que aquí pues como para que no nos dañe tanto. No, no, sí, se daña. Tan raro, no, en vez de volver a quedar igual, se daña el todo. Bueno, entonces vamos a hacerla de nuevo, no importa. Entonces, impulso, retroceso, impulso, retroceso,
impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Impulso, aquí está haciendo un retroceso y aquí se supone que debe hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es lo mismo. Resulta que aquí ya uno se encuentra son, como la tendencia es a la baja, como que queremos identificar la tendencia a la baja, entonces encontramos altos, pero cada vez más bajos. ¿Sí? Alto, más bajo. ¿Sí? O un máximo más bajo. Altos, más bajo. ¿Sí? Mire que aquí lo empezamos a ver, que está antes bajando, los puntos máximos donde ha llegado el precio, antes cada vez están más bajos. Y por ende los bajos están más que más bajos. Más bajos que el anterior. Es aquí el bajo, más bajo que el anterior. Y así sucesivamente, cada uno más bajo que el anterior. Entonces, cuando identificamos esto, ya sea, no es que específicamente se tenga que operar a un minuto. De hecho, hay personas que no les gusta operar a un minuto porque es muy rápido, todo pasa muy rápido. Hay personas que prefieren operar a 2, 3 minutos, 5 minutos, y pues está bien, no está mal. Eso depende, es de acuerdo a la estrategia que se esté utilizando en el momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver con soportes y resistencias. En soportes y resistencias, uno acostumbra a operar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Dependiendo pues el soporte y la resistencia con la cual nos estemos encontrando. Pero normalmente es así. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos con lo de los periodos, con lo de la tendencia? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Todos entendí? ¿Todos hasta ahora entendiendo? Bueno, entonces vamos a pasar acá. ¿Qué me dice? Bueno, entonces vamos a pasar acá ya al tema de los soportes y resistencias. Entonces dice, es llamado soportes y resistencias a una zona del precio justo donde vendedores y compradores toman un acuerdo para luego darle dirección al mercado, que es lo que les decía. Cuando hay esos periodos de acumulación, es donde los compradores y los vendedores están poniéndose de acuerdo en qué dirección va a seguir o qué rumbo va a tomar el precio del mercado. Por eso es la pregunta que hacía Reibel ahora, donde él decía, si va a una tendencia alcista, después puede volverse bajista. Claro, ¿por qué? Porque dentro de ese periodo de acumulación, lo que hicieron fue tomar la decisión de que el precio ya llegaba a su momento donde tenía que volver a bajar, ¿vale? Entonces, cuando sucede eso, ahí va acompañado de algo que se llama un soporte o una resistencia. En este caso, la resistencia es la que está en la parte de arriba. Yo también a estos soportes y resistencia les llamo techos o pisos, ¿sí? Siendo la resistencia como un techo donde viene el precio y apenas se topa con ese techo, ¡pum! Como que lo devolviera, chocara, lo repele, ¿listo? Entonces dice, se puede apreciar que en la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona. ¿Zona a qué se le llama? A un rango de movimiento donde las velas pueden llegar allí. O sea, está la resistencia, pero ver, le muestro aquí en el mercado para hacerlo más claro. A ver, por acá, para que me entiendan mejor esta parte. Aquí. A ver, miremos aquí. Aquí está excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí venía un impulso con sus retrocesos, venían impulsos con sus retrocesos,
¿sí? Hasta que llegó a un periodo de acumulación. El periodo de acumulación es este que está aquí. Pero resulta que cuando recién llegó la primer velita a ese periodo de acumulación, miren, venía suba, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ahí llegó y se devolvió. Resulta que, ¿qué pasó en este momento? Se encontró con una zona de resistencia, ¿sí? Se encontró con una resistencia. ¿Cómo identifico esa resistencia? Cuando después, seguido a eso, veo que el precio o anteriormente, miren, o anteriormente o seguido o después de eso ha venido, miren, ha venido respetando ese mismo punto en el mercado. Por ejemplo, miren que aquí volvió y bajó un retroceso y volvió, llegó a ese mismo punto. Volvió y bajó, subió con fuerza con esta vela, pero otra vez ese techo lo repelió y otra vez miren que volvió a bajar. Por acá otra vez volvió a acercarse un poquito y volvió a bajar hasta que ya lo rechazó tanto que cambió su tendencia. Ya pasó de ser una tendencia alcista, que era con la que iba, a ser una tendencia bajista. Ahora, ese rango del cual hablamos es cuando yo identifico no solamente la resistencia, sino un espacio donde el precio se ha movido de una forma en que me ayuda a identificar toda una zona donde ha estado actuando esa resistencia. ¿Listo? Es ese espacio donde puedo identificar toda esa zona que ha cubierto la resistencia, donde ha impedido de que el precio pase a ahí. Entonces miren cómo se identifica acá. A ver. Miren. Por lo menos, ya que estamos hablando de resistencia, es esta. Si lo vemos por acá atrás, vamos a ver. Miren que si lo vemos por acá atrás, anteriormente también sirvió de resistencia. Es que una resistencia que se forme, muchachos, es una resistencia que ustedes identifican en un momento determinado, pero es una resistencia que ha venido actuando desde hace mucho. Si ustedes, si ustedes descubren o encuentran una resistencia y ustedes se devuelven en el mercado, van a identificar de que esta resistencia ha venido actuando ya desde hace rato. Entonces, miren, por ejemplo, acá. No, Aquí actuó, me devuelvo, aquí actuó, graban la me cosa. devuelvo, miren, aquí actuó, quito el micrófono, ya te lo desactivo. Entonces, miren, aquí actuó, si me devuelvo, por aquí también actuó, miren, por acá actuó también, ¿sí ven? Entonces, ya uno empieza a identificar el tipo de resistencia, qué tan fuerte es. Entonces, en este caso es una resistencia que ha venido ejerciendo una importancia allí en el mercado. ¿Por qué? Porque ha tenido varios momentos donde el precio la ha respetado. Esa es la resistencia. Entonces, ya lo vimos de que es muy, bueno, entonces dice, se pueden apreciar que la vela 1, 2, 3 y 4 terminan en una zona muy similar, pero no en un punto exacto o igual. A esto se le llama una zona de precio justo, la cual comprende una resistencia. ¿Sí? Es lo que les decía, llega la velita con fuerza y ya sea que la primera reaccione o que un conjunto de velas empiece a reaccionar sobre esa zona y ya tome una acción en precio de rechazo en esa zona donde llegó. Esa es una resistencia o un techo. Un soporte o piso, en este caso los soportes son conocidos como los pisos, es lo mismo pero en la parte de abajo. ¿Sí? Las resistencias es cuando cuando el precio va de forma alcista, pero los soportes se encuentran es cuando el precio va con una tendencia bajista y pasa lo mismo. Dice, pueden observar el soporte y las velas 1, 2, 3 y 4 llegaron a una zona, lo mismo, pero nunca llegan al mismo punto exactamente. También pasa que hay un rango de precio. Entonces, en este caso es el soporte donde llegó la vela y reaccionó,
Pero aparte de eso está acompañado de una zona donde el soporte ha venido efectuando una importancia de rechazo. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos, chicos. Ya que iba a pasar a mostrar aquí en el mercado. Hasta ahí cómo vamos. Y entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos nuestro soporte. Y aquí ya marcamos nuestra zona. ¿Nuestra zona qué? Donde ha tenido el movimiento, pero ha sido rechazado. Entonces, vamos a devolvernos hacia atrás a ver qué ha pasado anteriormente. Miren, por acá, miren que aquí hubo aquí donde están las velas con el mechero, miren que todas las velitas respetaron esa zona. ¿Qué pasa con esto? Si yo, bueno, en este caso la respetaron como una, bueno, ahorita, bueno, no miremos eso, ahorita les explico de qué se trata eso. Estamos hablando de un soporte. Aquí, por ejemplo, aquí sí lo respetó en determinado momento. Aquí hubo un rompimiento falso del soporte, pero volvió a entrar en su zona hasta que ya rompió. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Llega un momento donde tanto el soporte como resistencia vienen haciendo